¿Qué tal? Bienvenido a otro video de Tridimensional y en esta ocasión vamos a empezar con la retopología del cuerpo. Aquí hay algo diferente a lo que hemos hecho en las otras partes, ya que primero vamos a tener que hacer la retopología de la parte del pecho y de los brazos, porque actualmente solo tenemos una escultura que es muy densa y esto no lo podemos animar. Entonces lo que sigue es seguir más o menos lo que hicimos, o mejor dicho, exactamente lo que hicimos con los zapatos. Lo de crear un objeto inicial sin geometría y luego ir creando los polígonos. Mencionaré en principio las herramientas que utilizamos, que es básicamente lo mismo que vimos en el video anterior, así que no debe haber nada sorprendente. Lo que sí vamos a hacer es que hay que tener un poco más de cuidado en la cantidad de polígonos que colocamos, porque en estas partes del cuerpo es muy fácil llenarnos de muchísimos polígonos que en realidad no hacen nada, por lo que hay que tener un poco más de cuidado. Lo que yo pienso hacer, ya he estado haciendo algunas prácticas, es colocar desde el centro hacia la derecha 4 polígonos que vayan en el frente hasta esta parte. Perdón, vamos a hacer una anotación hasta la parte de aquí, desde el centro, perdón, desde aquí hasta el centro, y luego en la parte posterior llegamos con 4 más al costado, y desde la parte de detrás del brazo hasta la espalda, el centro de la espalda, otros 4 polígonos más. De esta manera tendríamos 12 en este lado y 12 en el otro, lo que nos daría 24, que es un número manejable. Y te preguntarás por qué tan poco, por qué 24 para darle la vuelta al modelo. Pues porque mi idea es utilizar Subdivision Surface para darle más detalle, y algo que me he dado cuenta que es preferible utilizar, ya que he estado haciendo trabajos para clientes y a veces pienso que darle la suavidad al modelo con bastantes polígonos es la solución, y ya cuando me toca animar me doy cuenta de que quedó muy pesado, o de que el render toma un poco más de tiempo, porque mientras más polígonos tengas el render va a tomar un poco más, por lo cual lo mejor es utilizar la menor cantidad de polígonos posible, mejor dicho, la cantidad necesaria de polígonos, y luego utilizar la subdivisión. Otra cosa, voy a ir a la parte frontal. Voy a dividirlo en 2 objetos. Uno, bueno, al inicio van a ser 2 objetos, pero luego los voy a unificar, o lo voy a tratar como uno solo. Primero la parte del torso, desde el cuello hasta la punta del esternón, porque es la parte que es más anatómicamente parecida a lo que hemos hecho aquí. Hasta aquí el traje es ajustado, entonces va a tener que seguir esta misma forma. Desde el esternón o debajo del pecho hasta abajo es una falda. Aquí tengo todavía una duda, no lo tengo claro si es que voy a modelar todo el cuerpo por debajo de la falda o solamente hasta la cintura, pero no tendría mucho sentido, ya que para qué dejar la parte del esternón hasta la cintura o el ombligo al descubierto. Depende mucho de lo que vayamos a hacer con animación. Lo que yo no quiero es que, por ejemplo, tengamos la falda y el cuerpo debajo muy pegado a la falda, y al momento de mover los huesos el cuerpo empiece a hacer intersección con la falda y se empiece a ver, y eso va a traer muchos problemas y hay que estarlo corrigiendo con los weights o con el rig o poniendo más huesos, y es lo que no quiero. Así que este es una parte donde tenemos que ir analizando qué es lo que nos conviene más. Así que voy a empezar sin más preámbulos, que ya hemos hablado demasiado. Voy a centrar primero el cursor con Shift C para que el cursor esté en el centro, y luego lo voy a subir. Me vengo aquí al panel lateral, pongo View, aquí está la ubicación del cursor 3D y lo voy a subir en Z. Si presionas Shift,
los números van subiendo más lentamente. Y lo voy a dejar más o menos a esta altura. Luego voy a crear un nuevo objeto, Shift A, y voy a crear un círculo. El círculo, en las opciones, solamente le voy a poner que tenga 24 segmentos y le voy a reducir el radio para que obviamente se acople mejor a las medidas. Algo así. Okay. Luego entro al modo de edición. Voy a los puntos para verificar que efectivamente tengo los 24 puntos seleccionados. Aquí voy a activar las estadísticas y veo que tengo los 24 puntos seleccionados. Esto es importante porque en este caso yo quiero llevar una cuenta precisa de los polígonos que tengo. Ahora voy a extruir hacia arriba y voy a escalar para ir tomando la forma del torso. Voy a seleccionar en la caja. Vamos a utilizar esta herramienta de Transform, la que tiene todas las opciones, para yo simplemente moverla y utilizar estos controles para hacerlo más rápido. Luego seleccionamos aquí lo mismo y poco a poco vamos a irnos acoplando al modelo base. Aquí me doy cuenta que, como vimos en el video anterior, los normales quedaron hacia afuera. Ya te había mencionado que puedes venir a la parte de el mesh y luego venir a normals y luego hacer un flip para darle vuelta y ya lo puedes ver. En este caso yo ya lo tengo añadido a mis quick favorites y ya está aquí flip, así que es desde ahí desde donde lo voy a utilizar. Y bueno, una vez que tengo este objeto, voy a hacer algo más. Voy a añadirle un modificador y este va a ser el de Shrink Wrap, que está aquí, y el objeto target va a ser el cuerpo. De esta manera me aseguro de que los polígonos estén ubicados sobre el objeto del cuerpo. Hay unas deformaciones, pero esto se puede ir manejando poco a poco, moviendo punto por punto. Y no me voy a preocupar mucho de mover los polígonos de este lado, porque como voy a aplicar un Mirror Modifier, no me preocupa mucho lo que vaya a hacer. Voy a activar la herramienta magnética para que los polígonos se peguen al mesh que tengo aquí debajo, y voy a empezar a mover. Una vez más, esto ya es algo que hemos hecho en el video anterior, así que voy a acelerar la cámara. Mientras el video transcurre, voy a ir describiendo poco a poco qué es lo que voy haciendo. Aquí solamente repito lo que ya hemos hecho en los videos anteriores, por ejemplo en el del zapato, donde solo voy creando la geometría utilizando la herramienta magneto, que hace que los polígonos se queden pegados a la superficie. Procuro siempre de utilizar solamente cuadrados, y para este tipo de topología, y bueno, en general toda la retopología que hago de los personajes, siempre trato de tener una referencia en otra pantalla o en algún lugar del monitor, porque en mi caso en particular me suelo confundir mucho con la cantidad de polígonos que tengo y termino poniendo demasiados polígonos en las partes más intrincadas y dejo polígonos muy grandes en las partes más visibles. Poco a poco y con la práctica vas a ir aprendiendo dónde tienes que colocarlos y a dejar los polígonos más o menos del mismo tamaño, para que al momento de aplicar una subdivisión todo se vea armónico. Si yo varío demasiado los tamaños de los polígonos, al momento de añadir un Subdivision Surface, los polígonos más pequeños van a tener mucho detalle, muchas subdivisiones, y los polígonos más grandes van a tener menos de este mismo detalle. Lo que hago ahora es, estando en el modo edición, presionar Shift A para una vez más crear
una figura geométrica. En este caso simplemente uso un círculo. Utilizo alrededor de 12 puntos, no recuerdo exactamente, me parece que sí, son 12 puntos. Y una vez que los tengo colocados en el brazo, puedo irme dando cuenta de cómo se van a ir conectando con el cuerpo, por ejemplo. Aquí necesito rellenar, solo selecciono todo y presiono F. Y aquí me doy cuenta de que necesito un corte más, por eso los alejo para que no estén tan juntos. Y una vez más creo un corte y voy rellenando. Recuerda que para rellenar presionas F, seleccionas todos los puntos que van a componer el polígono y presionas F. Para crear un nuevo polígono a partir de una esquina, solo seleccionas esa esquina y presionas F para que se genere un nuevo polígono completo. Voy a asumir que todo eso ya lo recuerdas de los videos pasados, pero si eres nuevo en esta serie, te lo comento. Para que esa función entre en efecto, la de presionar F y que se genere un polígono a partir de una esquina, tienes que tener un add-on activado. Es un add-on que ya viene cargado con Blender y se llama F2. Es súper útil para este tipo de tareas de retopología. Y es verdad que hay otros añadidos, otros add-ons para Blender que hacen este trabajo mucho más sencillo, como el RetopoFlow. Pero esos paquetes tienen un costo, aunque no es muy elevado. Pueden variar de entre los 40 a 100 dólares. Y bueno, los resultados son muy buenos, pero en este caso no podemos hacer ese gasto. Y si no quieres gastar, aunque puedas, bueno, hay una manera de hacer la retopología. Y aquí voy a añadir un corte más en la espalda con Shift R para poder tener más control sobre la figura. De esta manera me doy cuenta que en la parte inferior tengo más polígonos de los que inicialmente había calculado. Creo que eran alrededor de 24, pero termino con 25 de cada lado. Pero no me voy a estresar mucho porque la parte del cuerpo no va a conectar directamente con la parte de las piernas. Simplemente va a terminar, esta parte va a terminar en el vestido. De hecho, este objeto que estoy haciendo es solamente el vestido. Voy colocando el cuello poco a poco y asegurándome de que tenga una forma armónica. Y tengo que verlo desde todos los ángulos para darme cuenta si estoy dejando partes muy juntas o muy separadas, o si hay un corte que no debería ir ahí. Finalmente selecciono la parte inferior, extruyo con tecla E, pero antes tengo que asegurarme que todo esté en orden. Voy a aplicar el mirror porque así me es más sencillo hacer el escalado, y dándome cuenta de que estoy trabajando sobre un shrink wrap, el modificador que hace que se peguen los polígonos, me doy cuenta que voy a tener que separar la falda de la parte de la blusa o la parte superior del vestido. Entonces lo que decido hacer es primero el detalle de la parte central del vestido, que es como una especie de banda que diseñé, y posteriormente voy a hacer ya la falda en sí, o la campana que compone la falda. Pero antes de eso vamos a avanzar con el brazo. El brazo es relativamente sencillo, solo extruyes y haciendo zoom a diferentes partes o desde diferentes ángulos te das cuenta dónde tienes que mover. Perdón. Para este momento ya he desactivado la herramienta de snap magnético en la parte superior porque se está interfiriendo con la colocación de los puntos en su lugar. En este caso simplemente lo hago manual, y si quiero desplazar un punto
o a lo largo de un segmento solamente toco 2 veces la tecla G. Bueno, voy a aplicar el mirror y ahora sí voy a hacer lo que tenía pensado, que es la falda, y también aplico el string wrap para que los polígonos nuevos que voy creando no se peguen al cuerpo. Y ahora simplemente voy cortando, recuerda Shift R para hacer un corte, y voy ajustando poco a poco. Selecciono el segmento central y con control B para hacer un biselado creo más polígonos, y si mientras estoy en el control B le doy o ruedo la pequeña ruedita del ratón, bueno, voy a generar más segmentos. Y en este caso solamente hago los ajustes en modo de escultura con un grab elástico, y le voy dando una forma más de ropa, porque si lo dejo tal cual como hice la extrusión queda muy aplanado desde la parte lateral. Así poco a poco voy generando la geometría. En este caso tengo que duplicar la imagen de referencia que tenía bloqueada y la coloco un poco más hacia un costado y activo para que se vea en perspectiva. En la caja de opciones dice Show in Perspective y lo coloco ahí. Y hago esto porque necesito ver la imagen mientras estoy creando este detalle. Aquí simplemente coloco un corte en el centro, luego hago un biselado con solamente 2 segmentos y hago una una escalada hacia los lados, que usualmente es con Alt S para que el escalado se haga desde el centro del modelo. Y en la parte del pecho simplemente tengo que colocar los polígonos de manera manual para que parezca más una prenda de vestir. Ahora lo que hago es crear los detalles del vestido, las correas que tiene en los brazos, y para eso simplemente creo un círculo, aproximadamente 24 subdivisiones, corto la mitad y me quedo con la mitad que queda. Y lo que hago es simplemente ir ajustando los polígonos, y puedo utilizar la deformación proporcional, para ir ajustando poco a poco cómo se coloca sobre la ropa. Aquí tengo que simular el efecto que tiene la gravedad sobre esta banda y cómo se posa sobre el brazo. Luego, cuando ya hagamos algún rigging básico, te mostraré cómo hacer que esto se vea mejor. Por el momento me concentro en que la figura sea armónica y que parezca que de verdad descansa sobre el modelo. Ahora aplico un Solidify para darle el grosor necesario. Inmediatamente después pongo un Subdivision Surface y selecciono todos los bordes exteriores y presiono el Alt E para poder, o Shift E, para poder afilar los detalles. Lo mismo hago en la parte de abajo, pero esta vez no selecciono o no creo un círculo, sino que directamente creo un objeto vacío y voy formando los puntos poco a poco sobre la falda. Con una extrusión es suficiente y una vez más voy ajustando cada uno de los puntos. Nuevamente creo un Solidify para darle un grosor, luego un Subdivision y luego hago 2 pequeños cortes al inicio y al final para que la forma no se vea tan redondeada. Luego, en modo de escultura, lo único que tengo que hacer es asegurarme de que esta banda o esta correa no intersecte con el vestido. Pongo el mirror que le faltaba a mi parte superior y oculto la base de los zapatos en una colección que luego desactivo. La colección sin usar va a ser donde yo guarde todos los objetos que no voy a utilizar. Y para desactivarlo tengo que quitar el pequeño check que queda en la parte izquierda en la lista de objetos. Aquí estoy añadiendo más segmentos. Aquí voy a presionar F, selecciono el borde, presiono F para poder rellenar y luego hago un biselado con control B.
Una vez que ya tengo el biselado, borro el polígono que queda en el centro y el resto simplemente es ajustar en modo de escultura con la herramienta de mover elásticamente para ir asemejándome a la forma original del objeto, ya que cuando tengo un modelo de bajo polígono y le aplico una subdivisión, este objeto parece como si se encogiera o se hiciera más pequeño que el original. Entonces hay que compensar esa reducción en tamaño y en volumen para que quede más parecido al diseño que tenía originalmente en mente. Ahora creo el detalle de la parte del pecho y aquí es exactamente lo mismo que hemos hecho, simplemente crear un objeto y con control más el clic izquierdo ir creando polígonos. En esta ocasión no es tan complicado, solo tengo que ir asegurándome de que los polígonos se parezcan a lo que estás viendo en pantalla y desactivo el magnet para poder crear estos detalles. Una extrusión y luego un control V para hacer un biselado. Y aquí es un poco libre porque en el dibujo, en el diseño, no tengo muy definido cómo es esta parte, así que simplemente hago referencia a lo que mejor me parezca, no sigo el dibujo al 100%. Doy una chequeada y ahora voy a crear las partes de los hombros y es exactamente lo mismo. Creo un objeto vacío y con la herramienta magnética activada creo el polígono encima de la geometría del vestido. En este caso si hago una extrusión real, no le pongo un Solidify porque necesito modificar la altura de estos polígonos que estás viendo aquí para dar la forma más similar a lo que tengo en la referencia. Y una vez ya que tengo esa forma, sí le aplico un Subdivision y los polígonos que están en la parte de abajo los extruyo para tener más polígonos y que la forma, a pesar de que se vea redondeada, también tenga ciertos bordes duros. Por eso voy colocando estos segmentos y al darle un Shading Smooth puedo ver que ya se parece más a lo que yo necesito. Una vez más aplico el Mirror Modifier para poder visualizar cómo se ve. Y aquí lo que tengo que jugar es cómo combinan o cómo se relacionan las correas que van en los brazos con los detalles de los hombros. Esto es un poco más improvisado ya que en el diseño no está tan definido, simplemente están dibujadas las dos cosas juntas, pero ya en el mundo real hay que analizar exactamente cómo es que se van a juntar estas partes. Y de eso se trata esta parte del proceso, ir poco a poco creando esas relaciones. Aquí voy a crear las hebillas a partir de un cubo que voy girando poco a poco. Luego aplico la escala porque simplemente lo aplasté y la escala es control A y bueno, aplicas la escala. Hago unos pequeños cortes y voy moviendo los polígonos. Aquí lo más fácil es seleccionar todos los segmentos y dar un control V para que quede todo biselado. Aquí mientras hago el corte con control R, presiono la tecla E o la tecla F para pegarme al borde superior o al inferior. Eso lo tendrás más claro cuando ya lo estés haciendo ya en tu modelo, porque es un poco difícil de explicar. Aquí voy resolviendo cómo se relacionan estas partes. Acerco mi referencia para poder tenerla a la vista mientras trabajo. Y ahora lo que toca hacer es la parte de la hombrera, que simplemente creo un plano. Y este plano también le aplico la escala y hago los pequeños cortes para deformarlo. Primero algo sencillo, no voy a irme con mucho detalle desde el inicio porque se puede complicar mucho. Así que empiezo con la menor cantidad de polígonos posibles y voy ajustándome a la forma.
aplico una subdivisión. La manera más fácil de aplicar una subdivisión es dando control 1 hasta el 6. Yo hice control 1 para tener pocas subdivisiones. Ya entro en modo edición, voy a ajustar poco a poco los polígonos hasta acercarme a lo que dice la referencia. Hay que tener en cuenta que la referencia, al ser 2D, no siempre se va a traducir perfectamente al 3D. Hay que hacer algunas concesiones en el modelado 3D para que tenga sentido. Y voy poco a poco ajustando todos estos puntos que voy creando ya por medio de cortes o extrusiones. En este caso una extrusión interna con I. Y luego borro estos polígonos internos para tener ese huequito. Ahora aquí tengo que entrar al modo perdón, aquí voy a crear un látiz justo donde está la hombrera para hacer una deformación más sencilla de este objeto. También pude haberlo hecho con la herramienta de escultura, pero en este caso quería mostrarte el proceso para crear un látiz manualmente. Tengo un plugin que lo hace automáticamente, pero bueno, no todo el mundo tiene el plugin, así que creo un látiz desde cero en el punto donde lo necesito. Luego lo pongo al objeto modificador látiz y selecciono el objeto que creé, el látiz que creé. Y ya cuando lo quiero aplicar simplemente le doy apply y ya la forma se queda aplicada. En este caso simplemente voy a afilar los bordes exteriores para poder añadir un solidify que no sea tan grueso y ya tener un poco la forma de la hombrera. Luego tengo que ver cómo interactúa con las correas, y aquí sí entro en modo de escultura para ajustar todos los detalles y que se asemeje más a la forma del hombro. Bueno, ya seleccionando todos los objetos los pongo en Auto Smooth para ver cómo van quedando o finalizados. Estoy complacido con la forma, pero aquí tengo que ajustar las correas. Poco a poco, paso a paso. Aquí también voy a crear las hebillas futuristas que diseñé, y son solo cubos. Bueno, al final las deseché y simplemente voy a utilizar lo que tengo en la parte de arriba, porque fijándome bien en el diseño no tiene hebillas, son otro tipo de detalles. La parte de la falda es más compleja. Yo separé ese objeto, la falda separada, le apliqué un solidify, no lo hice tan grueso ni tan fino, afilé los bordes y luego apliqué el solidify y corté la parte, los polígonos de arriba. Finalmente lo volví a unir seleccionando los dos objetos y presionando control J, y luego vienes a Merge by Distance y ya los puntos quedan fusionados, y así tienes otra vez un solo objeto.